Iniciando ya este taller, quiero presentar a nuestra expositora. Ella es la licenciada Claudia Paola Cervantes Bravo, profesional en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Mayor de San Marcos, con máster en Comercio Internacional por la Universidad de Vigo en España. Y ojo, tiene experiencia en gestión de exportaciones y en asesoría empresarial especializada en comercio exterior. Además, viene ofreciendo capacitaciones en temas de comercio internacional, elaboración y manejo de información de mercados a través del uso de distintas herramientas de inteligencia comercial para diversas instituciones públicas y privadas. Ella, bueno, de su mano vamos a poder desarrollar el día de hoy nuestro tema, que es titulado Aprendiendo a exportar paso a paso, que nos permitirá comprender el proceso para iniciarnos en un proyecto de exportación, el cual comprende desde la formalización de nuestra empresa hasta la etapa del embarque al exterior. Aquí se podrá identificar los términos básicos que se utilizan en el comercio internacional. Claudia está atenta escuchando mi presentación. Yo sé que también está presta a compartir con nosotros todos los conocimientos que le han otorgado años de estudio y de experiencia. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Agradezco a PEN por los esfuerzos, las coordinaciones respectivas para poderse llevar a cabo este taller el día de hoy. Y nada, solamente quisiera empezar ya. Vamos a hablar desde el tema del paso 1, que es la formalización de la empresa, hasta la última etapa, que es el embarque al exterior. Entonces, ya sin más preámbulos, voy a comenzar. Adelante, Claudia. Ok, vamos a ver. Entonces, esta es la tabla de contenido en el cual, entonces aquí ustedes pueden visualizar cuáles son los 7 pasos en el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Pero antes de comenzar con el primer paso, vamos a poder absorber ciertas consultas, dudas cuando nos referimos a un tema de exportación. Entonces, aquí vamos a hablar claramente a qué se refiere el tema de exportar o qué es una exportación. Entonces, aquí nos vamos a apoyar un poco de la norma a través del decreto legislativo 1053 y su reglamento, en el cual nos especifica claramente que una exportación es un régimen aduanero que permite la salida de mercancías del territorio aduanero peruano hacia el exterior, obviamente para el consumo definitivo en el exterior. Entonces, eso hablamos de una exportación definitiva. Para ello es importante que consideren que de por medio hay una declaración simplificada o una declaración aduanera de mercancías. Eso lo diferencia mucho si, por ejemplo, me preguntan cómo si yo envío mi mercancía a un familiar o a un amigo, ¿estaré exportando? Pues aquí claramente le diré que no. Una exportación hay de por medio. Uno, hay una boleta, una factura, tiene un carácter netamente comercial. ¿Ok? Entonces, el primer paso, como bien lo señalé, es la formalización de su empresa. Entonces, para poder exportar, lo puede hacer persona natural con negocio o persona jurídica. Para ello, tiene que estar activo y habido y tener la posibilidad de emitir tanto boletas o facturas comerciales. Entonces, también las preguntas surgen en el sentido de, ¿yo con mi documento de identidad puedo exportar con mi DNI? Pues sí, sí puedo exportar, pero eso sí, ojo, hay un límite para el tema del envío del producto. Por ejemplo, tengo hasta un máximo para poder enviar en un año $3,000, que lo puedo hacer en 3 partes, de $1,000, que no sobrepase esos montos. O en el caso que sobrepase los $1,000, pero no a los 3,000, puedo hacerlo tan solo a través de un envío. Claramente se nota que por las cantidades que se consideran son muy mínimas. Por lo tanto, lo recomendable sería inclinarnos más al tema de la formalización para tener sobre todo una visión de emprendimiento y de negocio. Entonces, aquí les recomiendo, vamos a brindarle qué tipo de instituciones nos pueden brindar información a nuestra empresa, en este caso, si yo deseo formalizarme. Entonces, pueden apoyarse a otras instituciones como SUNAT, en el cual nos da la orientación para poder elegir, por ejemplo, qué tipo de régimen tributario puedo optar, si es régimen tributario general, simplificado, etc. O, por ejemplo, quiero
inscribirme con persona natural, con negocio, por ejemplo, mi nombre, Claudia Cervantes, en un solo día ya puedo estar formalizado. Y ahí ya me dan todos los documentos que debo firmar respectivamente para ya estar formalizado. También lo podemos hacer como persona jurídica, sí, como personería jurídica, sí lo pueden hacer. Lo puedo hacer como, por ejemplo, corporación, asociación agrícola, lo puedo hacer como me parezca. Entonces, aquí me da la pregunta, ¿cuál mejor me conviene? Y la respuesta es que va a depender cuáles son tus objetivos como empresa. Muy distinto va a ser que yo desee exportar como Claudia Cervantes a exportar como una asociación o una corporación, una empresa, en el cual claramente existe, si es una sociedad anónima cerrada, abierta, si estoy en una sociedad de responsabilidad limitada o lo puedo hacer a través de una asociación. Entonces, esas son las figuras que nos presenta el tema de la formalización. También pueden apoyarse a través de instituciones como COFIDE y el Programa Nacional Tu Empresa. O sea, a través de este programa nos va a permitir, sobre todo, poder recurrir y nos da todo el tema de la orientación, incluso dan capacitaciones para poder formalizarse. ¿Okay? En el paso 2 nos involucramos en el tema del estudio de mercado, en el cual, para poder, sobre todo, desarrollar un plan de negocio, vamos a ir a una parte que es el tema del estudio de mercado. Entonces, en el tema del estudio de mercado nos va a permitir sobre todo poder hacer un análisis del mercado internacional a lo que nosotros queremos ingresar. Hay ciertos criterios, características que vamos a tener que analizar para poder estructurar nuestro propio estudio. Uno es saber a través de cierta información, como son indicadores macroeconómicos, conocer la política cambiaria, la estructura y evolución del mercado interno, su volumen y el aumento. Me refiero que es importante cuando, por ejemplo, deseo exportar mi producto como es mango o un jugo rico de mango. Entonces, ahí yo más o menos he buscado información estadística en el cual me apoyo que Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de nuestra exportación, por ejemplo. Entonces, para ello voy a poder analizar ciertos indicadores en cuanto al tema del tipo de cambio, por ejemplo, tasas de interés, etc. Entonces, eso nos va a ayudar muy claramente, que distintamente podríamos ir a un mercado que todavía está presentándose ciertos problemas de inestabilidad económica, entonces lo que igual vamos a encontrar ciertos problemas que a la larga nos va a perjudicar en nuestra exportación. Al igual, otro tipo de variables que están relacionados al tema del tamaño, crecimiento, variaciones climatológicas, la distribución política, los sistemas de transporte, es algo muy importante a lo que se enmarca todo el tema de distribución física internacional. Al igual, vamos a enfocarnos al tema al consumidor y al segmento objetivo. Para ello, nosotros vamos a definir un segmento. Claramente no es que nosotros vayamos a exportar a todo Estados Unidos, sería una gran maravilla, pero no, tenemos que enfocarnos hacia un nicho de mercado muy específico en el cual nosotros vamos a acceder. Por ejemplo, yo voy a analizar ciertos indicadores, cuál es el mayor consumo que se da de mango en Estados Unidos. Me puedo ir a la costa oeste o la costa este. Entonces, vamos a ir identificando, uno, cuál es, si está más por tendencia socioeconómica, si es por un tema de género, si es por un tema de edad. Quizás podemos identificar que existe una gran demanda hacia frutas tropicales. Existe un consumidor joven capaz de poder, sobre todo, ingresar a otros productos que se importan y sobre todo mantiene una vida muy saludable. Entonces, es algunos puntos que lo vamos a ver más adelante para poder esclarecer. Entonces, aquí vamos viendo diferentes presentaciones en las cuales nos ofrece el tema del consumo de mango. Muy bien conocido que lo consumimos como en sí, como una fruta, pero hay que sobre todo analizar que hay otros países en el mundo que la fruta, el mango en sí, forma parte de un plato, como lo podemos visualizar en las imágenes, ya sea a través de un mango rostizado, a través de parte de una ensalada fresca, a través de un jugo, o la parte mucho más clásica, que es una copa de helado, o incluso a través de una salsa. Entonces, ustedes tienen que, sobre todo,
adentrarse el tema de los estilos de vida del consumidor, que no solamente el tema del mango va dirigido hacia cierta forma de preparación. Aquí vamos a enfocarnos un poco de las tendencias del mercado. Como bien lo señalé, hoy en día la tendencia es hacia una vida mucho más saludable. Para ello, la ingesta de ciertos alimentos como las frutas es de algo muy importante que forma parte de la dieta balanceada de cualquier persona hoy en día. Entonces, y es algo que muchos países hacen campañas de prevención contra la obesidad. Entonces, son temas que las personas se van involucrando el día a día y van aumentando cada vez más, cada año, el consumo de frutas. Entonces, aquí vamos a ver el tema de los superfoods, que también forma parte, en todo caso, del tema del mango, arándanos. Y no solamente vamos viendo el tema de los alimentos, sino también a través del tema de la cosmética. Vamos viendo que existen productos, frutos, que son forman parte de ingredientes, insumos para ciertas cremas, aceites que se utilizan hoy en día. Entonces, nosotros podemos volcarnos a este mercado, ver que no solamente nuestro producto pueda ser exportado de una manera fresca, como un producto fresco, como es el producto que mayormente se exporta, que es el mango fresco, sino vamos viendo otro tipo de presentaciones que más adelante también les voy a explicar cómo es que otros mercados, otros países sí se siguen comercializando. Entonces, dentro de la forma de cómo uno puede seleccionar el mercado, primero es basando en cierta información. Información que es que puede ser estadística. Podemos apoyarnos en ciertas plataformas de inteligencia comercial en el cual nos permite buscar información estadística de cuáles son los movimientos de exportación de los últimos años en cuanto al tema de la exportación de mango, por ejemplo. Criterios cualitativos. Ahí me voy enfocando al tema de el estudio de mercado. Si ya existe algún informe especializado que me permita poder, sobre todo, apoyar mi propio plan de negocio de exportación y poder, sobre todo, realizarlo. Y otro tipo de manera de poder basarme en poder estructurar mi plan de negocio es a través de las experiencias de exportaciones u organizaciones especializadas, como es el caso de APEM, que te permite sobre todo poder obtener una información, y parte de sus capacitaciones te permite sobre todo reforzar y tener conocimientos básicos sobre el tema y poder llevar a cabo, en este caso, tu propia exportación. Hay algo muy importante que aquí quisiera denotarles, es que parte de los principales países en los cuales se exportan es porque de por medio había un acuerdo comercial. Como bien nos señala, son casi más del 90% que el intercambio comercial peruano se realiza con países que ya manejamos ciertos acuerdos comerciales. Entonces, para podernos apoyarnos de ciertas plataformas, para poder estructurar nuestro propio estudio de mercado, trabajamos a través del portal de CICES, www.cices.gov.pe. En este portal es el portal de información de PROMPERÚ para lo que son temas de exportación. En este portal ustedes van a encontrar información acerca de, por ejemplo, de exportación del tema de exportación, movimiento de exportación, estadística. Por ejemplo, voy a presentarles en este caso el tema del portal para que ustedes puedan visualizar lo que pueden encontrar. Por ejemplo, van a la opción de los campos que pueden visualizar el menú de opciones, estadísticas de exportaciones, y ustedes pueden hacer la opción de búsqueda de movimiento de exportación. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar cuáles han sido estas 4 opciones. Lo puedo hacer por ranking de países, ranking por partidas arancelarias, exploración por países, o la exploración por partida arancelaria. Entonces, aquí me voy a apoyar, por ejemplo, de la partida arancelaria del mango fresco, para conocer un poco cuáles son los movimientos de exportación en el año 2019. Entonces, simplemente, puedo hacerlo de manera escribiendo la descripción del producto, puedo hacerlo a través del tema a través de la descripción del producto, como mango, como fruto fresco, o simplemente puedo colocar el código
de la parte arancelaria, lo que es el tema del mango. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que se está manejando los datos del 2020, pero también podemos hacer la consulta durante el cierre del año 2019. Entonces, aquí vamos a ver que el cierre del año pasado, el principal mercado de destino del mango fresco son los Países Bajos, seguido de Estados Unidos, España, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Canadá, Chile, Rusia y Alemania. Ese es el top 10 de los principales mercados de destinos de la exportación de mango. Entonces, aquí ustedes pueden apoyarse a través de esta información estadística, lo obtienen de todo el tema de movimiento de exportación, lo pueden hacer un gráfico de los últimos 5 años, si bien les parece. Toda la información la pueden encontrar a través de esta opción. Al igual, dentro del portal de CICES van a encontrar la opción de inteligencia de mercados. Aquí vamos a recurrir a los diferentes estudios que ya se han realizado por parte de nuestro departamento de inteligencia de mercados y van a poder hacer la búsqueda por sector. Por ejemplo, aquí tengo ya estudios especializados en el cual puedo encontrar información sobre exportación de frutas y pulpas congeladas a Alemania. Puedo hacer un tema de un perfil de producto mercado, por ejemplo, del tema de mango hacia Corea del Sur. Pueden ustedes visualizar últimos estudios de guías de mercados. Si de repente quiero ingresar al mercado a Canadá, ustedes ya cuentan con guías multisectoriales de Canadá, donde sobre todo les va a permitir revisar cierta información relacionada a datos del mercado, tanto información estadística como información que va al tema del intercambio comercial, tanto para el caso de Canadá u otros mercados. Ok. Está bien. Sí, entonces este es el portal de información CICES que ustedes pueden encontrar. Pueden visualizar tanto las actividades de capacitación que realizamos, al igual que otras herramientas que más adelante les voy a enseñar para que ustedes puedan acceder a esta información. Entonces, en el caso del portal de CICES, es un portal abierto, no es necesario crearse ningún tipo de cuenta para poder acceder, es de libre acceso. Entonces, otro tipo de información que estuvimos revisando dentro del portal de CICES y que pueden acceder está en la información infografías. Si, por ejemplo, me preguntan cómo puedo negociar con algún cliente de Canadá o de Francia u otro mercado, ustedes dentro del portal de CICES van a poder encontrar lo que son las fichas técnicas de negociación, de cómo entablar una conversación con un cliente en específico, etc. Al igual que las fichas del perfil del mercado, información de manera muy sintetizada sobre el mercado que deseo exportar. Otro tipo de portales de información en el cual ustedes pueden acceder son, por ejemplo, el TradeMap, www.trademap.org.pe. En este portal, si necesitan crearse una cuenta, simplemente crean un usuario, un correo electrónico y pueden acceder a información estadística de, por ejemplo, cuáles son los principales mercados que compiten, por ejemplo, con mi producto que es mango. Si, por ejemplo, puedo identificar en el 2019 cuáles fueron los principales países que exportaron a Estados Unidos, si de repente mi mercado de destino es Estados Unidos, y ahí puedo evidenciar cuáles ser los mercados que en sí son mi competencia directa, tanto en el caso de exportación y producto. Para ciertos estudios más especializados, sobre todo si deseo exportar a Canadá, tengo este portal que se llama TFO, es www.tfocanada.ca. Ustedes pueden acceder a este portal donde le va a dar información estadística sobre los requisitos de acceso al mercado canadiense,
Para poder acceder a este portal, sí, igualmente tiene que crearse un tema de una cuenta. Otro tipo de portales que va a depender mucho del mercado que ustedes desean exportar. Por ejemplo, tenemos al CBI. Es un buen portal de información si deseo exportar a la Unión Europea, a cualquier país dentro de los países miembros de la Unión Europea. Dentro de este portal me va a dar una información acerca de estudios de mercados. Por ejemplo, justo estuve navegando por dicho portal y encontré que había un tema de criterios para ingresar al mercado europeo, todo lo referido al tema de mangos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enlazar, vamos a ver si podemos ingresar a este portal. Ustedes van a buscar claramente lo que es la descripción del producto. Por ejemplo, van a encontrar información relacionada al tema, cuáles son los requisitos tanto fitosanitarios que se requieren para acceder a la Unión Europea. Van a poder encontrar información, requerimientos en cuanto al tema de los límites máximos de residuos de plaguicidas, toda la información que ustedes pueden acceder, cómo se maneja el tema del empaquetado, etc. Entonces, ese es el portal CBI en el cual ustedes pueden ingresar y en este caso es de libre acceso. También les comparto el portal Aladi. Si, por ejemplo, quiero exportar a unos países de la región, ustedes de igual forma pueden encontrar, acceder a información, tanto lo que son requisitos de acceso en cuanto al tema de normativas, regulaciones que te exige países, por ejemplo, Chile o Argentina, en cuanto al mercado, a requisitos de acceso al tema del producto, tanto fitosanitario, empaquetado, si hay un tema de ciertos impuestos que en el país de destino demandan, también te lo especifica en el portal Aladi. Otro tipo de herramientas de información en el cual ustedes pueden acceder, por ejemplo, está SUNAT. Toda la información estadística en el cual el portal CIGSES se alimenta es a través de SUNAT, que es la fuente primaria, donde ahí registra todos los embarques que se dan de manera diaria. Ahí ustedes pueden ubicar la información estadística. También pueden acceder, por ejemplo, a otros portales que son el símil para PROMPERÚ, como por ejemplo es ProChile, ISEX de España, por ejemplo ProEcuador, entre otros, ProComer, por ejemplo, para el tema de Costa Rica, entre otros portales de información. Para el caso de la Unión Europea tenemos al Trade Export Helpdesk. En este portal también ustedes pueden acceder a información de regulaciones de acceso a la Unión Europea y ustedes pueden elegir de repente, quiero exportar el mango hacia Países Bajos. Ustedes pueden claramente revisar qué requisitos necesitan para poder exportar su producto. Y de igual forma cuentan con otros portales como Jetro para lo que es Japón, o por ejemplo incluso para lo que es la información a Estados Unidos. Ustedes tienen el tema de la Comisión de Comercio en Estados Unidos, también te ofrece información estadística muy importante en el cual podemos ver quiénes son los estados que mayor importan el producto. Lo único que tienen que hacer para acceder es contar con la partida arancelaria del mismo. ¿Cómo ustedes se pueden mantener en contacto? Por ejemplo, si tienen algún tipo de dudas, consultas respecto al tema de la exportación de mango, pueden acceder y también a otros productos en sí. Pueden acceder a través de nuestros módulos de atención que se están manejando. Actualmente cuentan con nuestro canal virtual, que es a través de nuestro WhatsApp exportador, que es Exportemos. Ese es el número de celular que pueden encontrar, que pueden ustedes visualizar en la parte inferior de su pantalla. También pueden tomar contacto con nosotros por correo electrónico. Nos puede escribir a través de los correos sae@promperu.gov.pe. También pueden escribirnos también a exportaciones@promperu.gov.pe. Y también tenemos un canal de atención telefónica. Ahí pueden apuntar nuestros números, que tanto es el 604-5601. Entonces, ahí ustedes, cualquier tipo de duda, consulta que tengan, pueden recurrir a dichos canales.
Ahora nos vamos a involucrar al perfil del producto. Esta es la parte muy importante en la cual nosotros analizamos las características de nuestro producto, para sobre todo conocer si nuestro producto cumple con el tema de las regulaciones de acceso, que es el primer punto en el cual tenemos que hacernos cierto tipo de interrogantes, si cumple con el tema de necesidades, gustos y preferencias del consumidor, en cuanto al tema de la cantidad, regulaciones de acceso, calidad y etiquetado. Entonces, algo muy importante que sucede con el tema de las frutas, todo lo que son vegetales, es cumplir con los requisitos de acceso al mercado internacional en cuanto al tema de la apertura de ciertos mercados por temas de productos que cumplan con el tema de los protocolos fitosanitarios que nos exige el mercado de destino. Entonces, aquí yo le voy a presentar en sí ciertas opciones que no solamente se exportan, sino que ya se están comercializando en diferentes mercados. Muy aparte de la exportación como producto fresco, sino también ya estamos viendo otros mercados, de la parte más básica que hoy en día, por el estilo de vida mucho más rápido, ágil, uno trabaja que tanto que ni el tiempo le da. Entonces, ya las mismas empresas, supermercados, hoteles, te dan ya una presentación, lo que llamamos incluso ready to eat, que es listo ya para comer, para consumir. Entonces, ahí vemos el tema de productos que se presentan como el mango en rodajas. O ya enfocándonos incluso lo que vemos, el tema del mango en su presentación como chips, como un tipo de aperitivo que lo podemos consumir. En la tercera opción podemos visualizar el mango en su presentación como harina, que la harina bien puede ser acompañado como un tema de un milkshake, un jugo, un batido que podríamos consumirlo presentado dentro de nuestra dieta, o incluso ya listo para consumo, ya no listo para el tema de batidos, sino ya como un producto, como un batido que ya simplemente lo compro, lo abro y lo consumo. Y ya aquí vamos viendo la última opción que pueden ustedes visualizar, que está acompañado el tema cosmético. Podemos visualizarlo a través de un jabón, de un aceite, de un óleo para el baño, etc. Entonces, ustedes pueden visualizar diferentes presentaciones que hoy en día se comercializan en diferentes mercados internacionales y que no solamente está enfocado a la exportación de un producto fresco o congelado. Otro punto muy importante a tratar son el tema de las barreras arancelarias. El Perú ha suscrito una serie de acuerdos comerciales, tanto de manera bilateral como de manera acuerdos en bloque. Entonces, tenemos ciertos acuerdos comerciales, por ejemplo, con la Comunidad de Naciones, parte de los que formamos parte de la región, tanto lo que es para Ecuador, Bolivia. Entonces, también tenemos acuerdos comerciales con Mercosur, parte de los países miembros de la región, tanto Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, y Paraguay. Entonces, también vamos viendo el tema de la PEC, la Unión Europea, que es un acuerdo comercial muy importante, en el cual parte de los acuerdos que establecieron fue el tema de hablar términos fitosanitarios, propiedad intelectual, acceso de mercado, cooperación, etcétera. Y acuerdos bilaterales que actualmente se están manejando tanto para lo que es acuerdos bilaterales con Canadá, Tailandia, Singapur, Panamá y el último que entró en vigencia, el de Australia. Ciertos acuerdos que todavía están en una etapa de negociación, podemos hablar de Guatemala, Reino Unido y algunas partes del acuerdo comercial que están manejándose con el tema de la Alianza del Pacífico. Otros acuerdos que todavía están en una etapa de negociación, estamos hablando de mucho más importante el caso de tanto para El Salvador, India, por ejemplo, el tema del TPP, Programa Doha, el Acuerdo de Comercio de Servicios TISA y Turquía. También son acuerdos que están todavía en una etapa de negociación. Si ustedes desean conocer un poco más sobre estos acuerdos comerciales, pueden acceder a través de este enlace que les dejo,
www.acuerdoscomerciales.gov.pe. Es el portal de Micetur en el cual te da mayor información cuáles son los textos de cada acuerdo, tanto en el idioma del país español, también como en el idioma, en este caso, del país de destino, con quien se negocia. Entonces, ustedes van a poder encontrar mayor detalle y las listas de partidas arancelarias en el cual se ha negociado. Otro punto en el cual tenemos que tratar definitivamente son las barreras no arancelarias. Dentro de las barreras no arancelarias están involucradas todo lo que son licencias, cuotas, requisitos en el cual necesitas obligatoriamente cumplir con el tema de normas de inocuidad, seguridad, medio ambiente, incluso lo que son límites máximos de residuos plaguicidas, que involucra mucho cuando deseamos exportar un producto como una fruta. En cuanto a información al tema de inspección, embalaje, aduanas, derechos antidumping, entre otras normativas que nos exige el mercado de destino. Un punto muy importante es que nuestro producto que deseamos exportar tenemos que adaptarlo al mercado de destino. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo deseo exportar a mi producto hacia un país determinado como Países Bajos o hacia Alemania o hacia Estados Unidos, PROM Perú pone a disposición un portal que se denomina RAM, Requisitos de Acceso a Mercados, en el cual nos va a permitir sobre todo poder buscar información en cuanto al tema de regulaciones de acceso. Vamos a ver un poco más sobre el tema del portal. El portal www.ram.gov.pe. Vamos a ver. Ustedes lo pueden encontrar dentro del portal de CICES, en la opción de regulaciones para exportar, en el caso que todavía no han podido acceder. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede visualizar el portal. Ahora sí. Aquí ustedes tienen la opción para poder acceder a este portal. Lo único que van a encontrar es la información que pueden hacer la búsqueda tanto para el sector específico. Si, por ejemplo, elijo la opción agro, ustedes seleccionan el producto mango. En este caso voy a dar la opción como mango fresco y ustedes van a poder hacer la búsqueda indicando el país que deseen exportar. Entonces, si yo elijo la primera opción, como es Alemania, aquí les va a dar toda la información que ustedes van a necesitar para poder exportar el mango hacia Alemania. Incluso aquí te da información de la partida arancelaria, el nombre científico del producto, etc. Entonces, por ejemplo, para poder exportar el mango fresco hacia Alemania, tengo que cumplir con ciertos requisitos fitosanitarios, en el cual debo tramitar un certificado fitosanitario, que es con la entidad competente, que hablamos de SENASA. Estos documentos se tramitan por la BUCE. La BUCE es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Hasta hace muchos años teníamos que ir de manera presencial para tramitar uno por uno o de las entidades competentes. Hoy en día existe este portal en el cual te permite canalizar las consultas ni solicitudes a través del mismo, ni te dan la opción para hacer el pago de manera electrónica. Entonces, aquí nos va a dar la información sobre el tema de los requisitos. Por ejemplo, voy a sombrear a ver aquí. Tanto lo que son requisitos del certificado fitosanitario, que requiere un certificado del lugar de producción, un certificado de la planta de empaque, el registro de exportador y declaración del lugar de producción. Al igual, van a poder acceder a la información en cuanto a los límites máximos de residuos de plaguicidas. Si de repente tengo un producto y quiero saber cuáles son los límites, cuál es la cantidad de residuos de plaguicidas que estoy manejando, entonces lo puedo llevar a un laboratorio y puedo sobre todo conocer ese listado de plaguicidas en el cual se pueden utilizar y cuáles no.
Entonces, estos son enlaces de las páginas oficiales de la Unión Europea para que ustedes puedan acceder. De igual forma, cuentan con el tema de los requisitos sanitarios si me refiero al tema de autorización sanitaria de establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, que es emitido por SENASA. Información en cuanto al tema del rotulado, etiquetado del producto que se exige por la Unión Europea. Envase del embalaje a utilizar según la normativa. Van a encontrar información sobre las certificaciones voluntarias, que como bien lo señala, no es que sea obligatorio, pero hoy en día el mercado lo demanda. Si, por ejemplo, existen certificaciones como Global Gap, Fair Trade, que hablamos de comercio justo, entre otras certificaciones, como el caso de producción orgánica, que va a depender mucho si el cliente está bajo ciertos parámetros, entonces nos deba exigir. Entonces, ahí nosotros que tenemos que adaptar nuestros procesos para obtener esa certificación. Claramente, este tipo de certificaciones lo emiten entidades privadas que están autorizadas para su emisión. Aquí ya hablamos un poco del tema de la certificación orgánica en base al programa de la Unión Europea. E información complementaria donde van a poder acceder a una serie de enlaces de las páginas oficiales para poder tener mayor información acerca de la exportación de mangos hacia la Unión Europea. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes cuentan con este portal de información que incluso pueden descargar la data. No tienen ningún problema. Entonces, vamos a ir ingresando a través de la presentación. Vamos viendo la presentación. Okay. Entonces, vamos encontrando este tipo de portales que nos va a permitir conocer un poco de las regulaciones de acceso. En el cuarto punto estamos hablando de la promoción del producto. En esta etapa ya hemos establecido como primer paso, obviamente, la función. El segundo paso, hemos hecho un tema de un estudio de mercado para saber si es factible poder exportar o no. He hecho todo un estudio que me permite analizar el mercado en el cual yo deseo acceder, conocer un poco de las tendencias, los gustos y preferencias del consumidor. También hemos hablado del tema del producto en sí. Ya hemos hecho todo un análisis si mi producto cumple con los requisitos de acceso, dónde puedo apoyarme para conocer dichos requisitos. Les expliqué un poquito del portal RAM, dónde pueden acceder. Pueden incluso no solamente buscar información si deseo exportar un producto fresco, también pueden hacer la búsqueda si de repente quiero exportar como pulpa o deseo exportar como jugo. Entonces, ya vimos esos últimos 3 pasos, ahora vamos a entrar al paso de la promoción del producto. En esta etapa hay ciertas herramientas que de la manera muy tradicional podríamos presentarnos en un evento de promoción comercial, como son, por ejemplo, las ruedas de negocio, ferias internacionales, misiones comerciales. Entonces, esos son algunos de los eventos que ProPerú organiza para los diferentes sectores. En cuanto al tema de productos, todo lo que son productos procesados, frescos, existe Perú Natura, que cada año los he estado desarrollando y generalmente es a través de una rueda de negocios, tiene un formato rueda de negocios, que tanto en el caso de una feria como una rueda, es que la feria te permite exhibir tu producto y aparte negociar con el cliente. En el caso de una rueda de negocio, si bien es cierto, en algunos casos una feria es un evento abierto, incluso para el público en general. En el caso de una rueda, sí es un evento más cerrado. Como bien lo señalé, es un evento en el cual concentra tanto la oferta como la demanda, en el cual se sientan a conversar y negociar el producto, y de parte de esa negociación pueda darse como resultado un posible contrato.
Entonces, esto es lo que nace a partir de los eventos de promoción comercial. Claramente, por la coyuntura, ya no se pueden hacer eventos abiertos en el cual puedan concurrir personas. Actualmente se están llevando ya ruedas virtuales. Por ejemplo, ya en el mes de octubre, estamos hablando si es el sector textil, se está desarrollando lo que es Perú Moda Deco. ¿Okay? Si de repente todavía no me siento preparado ni cumplo con los requisitos para presentarme en un evento de promoción comercial, en el cual me piden ciertos años de experiencia en el mercado local, me piden cumplir con ciertas certificaciones, requisitos. Entonces, puedo ir trabajando un poco más en el caso de la parte virtual, que es el posicionamiento web. Genera un tema de presencia en las redes sociales. Las redes sociales no solamente se manejan a un tema personal, mantener el contacto tanto con la familia o con los amigos, sino hoy en día muchas empresas han incursionado en la comercialización, en la exportación de sus productos, siendo una gran ventana para ellos. Entonces, esa es una de las formas en la cual podemos apostar. Y que sí, evidentemente, he visto muchos buenos resultados con empresas que han apostado por ello. Poder desarrollar una página web es algo muy esencial. Poder tener un correo corporativo son puntos básicos que la empresa debe tener. Poder, sobre todo el tema de la página web, desarrollar todo un contenido que te permita involucrar, tanto si formamos parte de una asociación de productores, comunicar un poco más la esencia de esta cooperativa, de esta asociación, involucrar qué tipo de actividades estamos realizando y qué tipo de actividades sobre todo ayuda a mis propios miembros, a mis propios asociados. Por ejemplo, es tanto lo que es el tema medioambiental, social, agua, etcétera. Son varios puntos en los cuales nosotros podemos sobresalir y resaltar que parte del producto que ellos llevan a su mesa forma parte de todo un proceso que va de la siembra, la cosecha, la recolección del mismo. Entonces, es algo muy valioso que las empresas lo toman en consideración. En cuanto siempre mantener la interacción con los mismos clientes, es algo muy importante que ustedes deben realizar. Si por ejemplo, apuesto por el LinkedIn, pues desarrollo todo un tema de estructura promocional, mantener contacto, apostar un poco por el tema de la publicidad del producto, que es algo que las empresas deben hacer. No aclarar tantos temas de costos, pero sí me permite sobre todo manejar el tema del posicionamiento, tanto en lo que son redes sociales, como también el tema del mismo posicionamiento web que se hace. Y siempre mantener ese acercamiento con el cliente, atender todas sus consultas, dudas y preguntas que se dan. Incluso hoy en día muchas empresas que quieren comercializar, ya sea a nivel local, lo hacen a través de las redes sociales, lo hemos visto, y han tenido, como les digo, muy buenos resultados por esa parte. Ahora sí, nos volcamos al quinto paso, que es el contacto comercial. Entonces, en este quinto paso, ya hemos tomado contacto con este cliente, nos ha hecho una serie de preguntas, comentarios acerca del tema de mi producto, de la región, cuál es la ventana comercial del mismo, la variedad de productos, si estoy exportando una varita Ken, Edward o Tommy, etcétera. Me pidió cuál es el calibre del producto, cuál sería el envío. Entonces, parte de la negociación que se da con el cliente va a surgir finalmente ese contrato de compra-venta internacional. Entonces, dentro del enlace que les proporciono está ese modelo que ustedes pueden acceder. Dentro de un contrato de compra-venta internacional que esté en el marco de una convención de Viena, permite establecer las condiciones de la compra-venta, en el cual detallo mi información como empresa exportadora, mi dirección, datos básicos, quién es mi representante legal,
información acerca, por ejemplo, si deseo exportar, dónde va a ser el lugar de entrega, cuál va a ser el método de pago, qué tipo de información, que a continuación les voy a explicar un poquito. Ahí están cada una de las cláusulas que ustedes pueden visualizar la pantalla. Tanto la dirección de ambas partes, el embalaje, etiquetado, las cantidades, el valor total del contrato, las condiciones de la entrega, el lugar de entrega. Si, por ejemplo, yo deseo exportar mi mango a Países Bajos o hacia Alemania, si lo voy a hacer por transporte marítimo, entonces ahí yo claramente determino bajo qué tipo de Incoterm, que es algo que lo vamos a ver más adelante, estoy trabajando. Entonces, ¿con qué término? ¿Dónde dejo la mercancía, el contenedor? ¿Lo dejo en el puerto de Paita o si lo debo dejar en el puerto de destino? Si, por ejemplo, deseo exportar hacia Alemania, puerto Hamburgo, o por ejemplo, a Bélgica, en el puerto de Amberes, etcétera. Entonces, parte de la negociación que se lleva se plasma a través de contrato de compra-venta internacional. Asimismo, un punto muy importante son los medios de pagos que vayamos a utilizar. Si incluso vamos a hacer el tema de un pago anticipado, contra entrega de mercancía, todo tipo de detalles los vamos a tener que detallar en nuestro contrato de compra-venta internacional. En cuanto al tema de penalidades, incumplimientos, si por ejemplo hay una demora en el pago, hay un tema de aplicamos un porcentaje de penalidad, cuáles son las jurisdicciones en cuanto si entramos a un tema de arbitraje, etcétera, y las firmas correspondientes. Ahora sí, vamos a hablar del tema de los Incoterms. Los Incoterms son términos de comercio internacional en el cual se establece tanto lo que son las responsabilidades y obligaciones que tienen ambas partes, tanto la empresa exportadora como el importador, ¿no? Quien está vendiendo el producto y quien lo compra. Entonces, aquí vamos a ver ciertos criterios que están enfocados en el cual el Incoterm te permite esclarecer claramente lo que significa. A través del Incoterm se permite determinar el lugar y la forma de entrega de las mercancías, el punto claramente donde se da la transmisión de riesgos. Si, por ejemplo, determinamos dónde voy a entregar el producto, el reparto, si hay algún tipo de distribución de los gastos operativos, ¿quién los va a asumir? El Incoterm te lo establece, por ejemplo. Determina qué tipo de documentos vamos a hacernos cargos y sobre todo los trámites que vamos a desarrollar durante todo el proceso. Entonces, aquí estamos hablando a través de tipo de gráficos en el cual van a visualizar lo que son en Incoterm 2010. A partir del año 2020, o sea, el presente año, se habló de una nueva versión, la versión 2020 sin Incoterm, valga la redundancia, en el cual hubo un claro cambio, en el cual definitivamente eliminamos el DAT para reemplazarlo por el DPU. Como ustedes pueden visualizar, hablamos del tema del Incoterm Export hasta el tema del DDP. Entonces, cuando hablamos del Export, estamos hablando por todo lo que está resaltado en naranjado, son las responsabilidades de derechos del exportador, y la parte sombreada en celeste son las responsabilidades por parte del importador. Entonces, si por ejemplo yo estoy negociando con un cliente a un precio export de mi producto, eso quiere decir que desde mi lugar de producción, o puede ser desde mi planta de empaque, pues en algún punto en el cual hayamos acordado, para decir por ejemplo en Piura, en ese punto, ahí el cliente lo que va a hacer es recoger la mercancía en alguna zona que puede ser bien caso de la planta o lugar de cosecha. Ahí el cliente va a tomar todas las medidas correspondientes para retirar con su propio transporte, hacer la documentación en el caso de exportación, hacer los pagos aduaneros correspondientes, sobre todo en el caso de los gastos portuarios, el pagar un flete internacional
pagar el tema del seguro hasta él asumir la responsabilidad y llevárselo su carga hacia destino. Dentro de los Incoterms que mayormente se utilizan, sobre todo en el caso del valor de aduana para una exportación, hablamos de un precio FOB. Ustedes pueden visualizar en su pantalla, en la cuarta opción vemos FOB, Free on Board, en el cual el exportador asume de llevar la mercancía desde el lugar de producción, el empaque, hacer toda la etapa del proceso de exportación que involucra tanto casos si vamos a contar con un agente de aduana, tenemos que pagarle a un agente de aduana, hacer el pago del traslado de mercancía, llévalo hasta la zona primaria, que las mismas entidades competentes hagan la supervisión, verificación de la mercancía correspondientemente, hasta ponerle la mercancía dentro del barco, en el buque. Entonces, yo como exportador estoy asumiendo todos esos gastos. Hasta ahí, cuando yo dejo la mercancía dentro del buque, hasta ahí se termina mi responsabilidad como exportador. Por lo tanto, el importador va a asumir los costos asociados al pago del flete de transporte internacional, al tema, por ejemplo, de pagar un seguro, y todos los gastos asociados de hacer la descarga de la mercancía, y para que se lo pueda llevar a su almacén o al lugar correspondiente. Entonces, podemos ver estas figuras que mientras más sombreado anaranjado está, tenemos mayor responsabilidad, lo cual tenemos que establecer, sobre todo, determinamos los gastos, los trámites que tenemos que hacer. Entonces, vamos viendo cada uno de los Incoterms que vayamos a utilizar. Si, por ejemplo, el cliente me pide cotizar a un cierto tipo de Incoterm, entonces yo ya sé más o menos a qué gastos me corresponde involucrar para darle a ese monto, ese precio. Entonces, en el caso de la versión 2020 hay cambios. Si, por ejemplo, manejamos con el tema del CICPT, son Incoterms en el caso de la cobertura del seguro. Son algunos cambios que se han dado, y también el tema de eliminación del Incoterm DAT para pasar al DPU. ¿En qué diferencia se da entre el DAT y el DPU? Pues en el DPU ahora hablamos de que la carga se entrega en el lugar de descarga de una mercancía, mientras que el DAT era todo lo contrario. Era el antes de la entrega. Entonces, ahora pasando al siguiente punto, vamos a hablar sobre el tema de los medios de pagos, que es un punto bastante sensible y que muchas empresas me preguntan acerca de cuál sería el medio de pago más óptimo a utilizar, cuál me recomendaría. Entonces, para ello hemos establecido ciertos criterios para que ustedes puedan tener en consideración. El primero siempre va a depender mucho del poder de negociación que se da entre la empresa, el que vende como el que compra. Si, por ejemplo, soy una empresa que le va a exportar a un supermercado, a una tienda retail, a un minorista que sé que tiene presencia comercial en el mercado de destino, es muy conocido, por ejemplo, por decir Walmart, o un supermercado en Estados Unidos, por decir X. Entonces, sé que ellos tienen ciertas políticas de pagos en el cual yo como exportador tengo que adaptarme a lo que se maneja esta empresa importadora. Entonces, ahí va el tema de poder de negociación. Algunos lo determinan en base al tiempo del conocimiento entre el importador y el exportador. Ojo que es el tiempo de conocimiento, se puede ir de un día para el otro si de repente deja de hacer el pago correspondiente, lo cual no sería un buen criterio para poder escoger dicho medio de pago. Y de igual forma el tema del nivel de confianza que se ve entre las partes, que claramente siempre cuando hablamos en el comercio internacional hablamos de la confianza que se debe dar. Pero todo debe estar muy claramente, ojo, claramente recalcado a través de un contrato de compra-venta internacional. Otro tema está en relación al tamaño y valor de la operación. Si estamos hablando de un valor de una operación de casi $250,000, entonces hay que asegurar muy bien la mercancía a quien nosotros estamos vendiendo.
Otro punto importante es ver la frecuencia de las operaciones con las que se da. Si de repente tengo un contrato para embarcar 3 veces en un mes, 4 veces en una semana, entonces son diferentes formas en las cuales nosotros vamos a poder analizar qué tipo de medio de pago nos va a convenir, sobre todo en el caso tanto para lo que es el cliente como el que va a exportar, y las exigencias de cada economía que se da. Entonces, existen los 3 más conocidos, o se podría decir, medios de pago que se utilizan. Uno son tanto la que es la transferencia internacional, la cobranza documentaria y la carta de crédito. En cuanto al tema de la transferencia internacional, podríamos decir que es como cualquier transferencia que se da de un banco a otro, en el cual no existe ninguna responsabilidad por parte de los bancos, o sí, ojo, no hay ninguna responsabilidad, simplemente el dinero se da, se pasa de un banco a otro sin que ellos asuman si fue realizado el pago o no. Por ejemplo, en el caso del tema de la transferencia internacional, tiene una ventaja que tiene muy poco, se podría decir que tiene un costo de comisión por la transferencia más baja relacionado a otro tipo de medios de pago, se podría decir, pero el riesgo es mucho más alto, porque como bien lo señalé, es como cualquier transferencia. Yo puedo enviar mi mercancía a destino y esperar que el cliente me vaya a hacer el correspondiente pago. Entonces, como bien lo señala en el siguiente gráfico, empezamos con el tema de la entrega de la mercancía y los documentos relacionados a la operación embarque, donde en el punto número 2 vamos hablando de la orden del pago que lo da el mismo importador. Vamos hablando que en el caso importador acude a su banco, y para que el banco de destino lo emita la orden hacia el banco receptor. Y ahí es donde yo recibo la correspondiente abono a mi cuenta. En el caso de transferencia internacional hablamos de un término SWIFT, que es una mensajería electrónica. Son como llamadas que se dan si recibió o recibió qué monto, la cantidad y cuándo. Son ciertos términos que se utilizan en el tema de transferencia internacional. Ahora hablamos de un segundo punto, que es la cobranza documentaria. Entonces, dentro de esa cobranza documentaria, aquí los bancos tampoco tienen mayor responsabilidad. Simplemente ellos van a recepcionar ciertos documentos, como lo dice en la cobranza documentaria, recepcionan documentos. Los documentos que están relacionados a cualquier operación y que lo vamos a ver más adelante son una factura comercial, una lista de empaque, o también denominada en su versión inglés, packing list. El tema, por ejemplo, incluso un certificado de origen, el documento de transporte internacional que estemos trabajando, son otros documentos que van. Entonces, para que yo pueda liberar, por ejemplo, en el caso del transporte internacional, si es vía marítima, hablamos de un documento que se llama conocimiento de embarque o Bill of Lading. Este documento tiene también un tema de valor comercial que permite, sobre todo, quien posee ese documento es dueño de la mercancía en sí. Entonces, cuando entregamos un documento original, como es el conocimiento de embarque, el importador ya puede liberar la mercancía en destino. Por lo tanto, para que el importador pueda liberar, el exportador debe remitirle esa documentación. Entonces, generalmente cuando hablamos de una cobranza documentaria, se da a través, la documentación se envía al banco remitente para que le remita el banco cobrador, y ya en sus manos, al poseer dichos documentos, el importador ya se toma contacto con su banco correspondiente para cargar la cuenta. El banco, tanto el caso del banco cobrador, acepta los documentos y se lo envía, hace el envío de los documentos, le envía el envío del dinero correspondiente por el embarque, ya es el tema de pago. Podríamos decir que ese tipo de medios de pagos es de un término medio, claramente por el sentido de que
estamos haciendo el envío de la mercancía paralelamente al envío de los documentos. Si es que el documento pasa a poseer a las manos del cliente, ya tendría libertad para poder liberar la mercancía. En el caso de la carta de crédito, es mucho más seguro el tema de como medios de pagos hablamos, pero tiene su contraparte, que es el costo por la comisión. Por eso hablábamos del tema del valor de la operación. Si hablamos de una operación que tenga cierto valor relativamente costoso, se podría decir, como hablamos de un medio millón, un cuarto millón. Entonces, de igual forma, podríamos optar por la carta de crédito, pero si es que llevamos un acuerdo con el cliente, porque la carta de crédito se da a la orden del mismo importador. Si el importador no está de acuerdo con negociar con una carta de crédito, no vamos a poder llevar a cargo este tipo de medio de pagos, ya que el mismo importador toma contacto con su banco y le da a través de un documento la solicitud para emisión de una carta de crédito. Y dentro de esa solicitud va a llenar toda una lista de documentos que requiere de la empresa exportadora. Entonces, el banco emisor va a remitir ese aviso al banco del exportador y le va a pedir qué documentos requiere. Entonces, lo que va a hacer la empresa exportadora va a ser remitirle toda la documentación, como bien lo señalé, la factura comercial, el estado de empaque, el documento de transporte internacional, etc. Todo ese tipo de documentos le va a remitir. Aquí ya los bancos tienen mayor responsabilidad porque se encargan de revisar cada uno de los documentos. Incluso se podría decir, si el documento está mal escrito, mal emitido, te lo van a volver a rechazar el documento y te lo van a volver a rehacer. Tengo por experiencia haber visto y trabajado lo que son cartas de créditos y hasta se podría decir detalles muy pequeños, incluso por decir una coma, un punto, los documentos eran el caso del tema de cartas de créditos. Pero, ojo, sí tengo la seguridad que el dinero, el banco me va a remitir el pago por el embarque. Y los bancos se hacen responsables en revisar cada uno de los documentos si son originales. Entonces, porque como bien lo señalamos, en el caso de establecer un acuerdo, un contrato, siempre vemos la sensación. Por una parte está el tema del vendedor y su mayor incógnita es que le pague. En cambio, por la otra parte, el importador, la mayor incógnita, preocupación es que la mercadería llegue como lo solicitó y las documentaciones sean originales. ¿Okay? Esos son algunos criterios que se toman en cuenta cuando hablamos de medios de pagos internacionales. Ahora vamos a entrar al sexto punto, que son los trámites de aduanas. Vamos a hablar en el caso de una exportación, dos tipos de modalidades. La primera es la exportación definitiva y la segunda es la exportación simplificada. Al principio de la presentación del taller hablamos de una exportación definitiva como un régimen aduanero que permite la salida de las mercancías fuera de nuestras fronteras. Entonces, aquí hablábamos de cierta documentación. Una de ellas era el tema del formato de la Declaración Única de Aduanas, el DAM, como le llamamos generalmente. Antes se llamaba DUA. De manera todavía algunos operadores logísticos le siguen llamando DUA, eso es algo que le he visto mucho, pero en realidad es la DAM. Entonces, aquí llamamos una exportación definitiva cuando hay de por medio una declaración única de aduanas, cuando el valor de los que estoy exportando, ojo, a valor FOB, estamos exportando valores que superen los $5,000. $5,000. Y al exportar valores que superen los $5,000, vamos a tener que contar con un agente de aduana. Por normativa nos obligan a contar con un agente de aduana. Entonces tenemos que contratar con un agente de aduana para poder, sobre todo, que nos haga todo lo que es el despacho de exportación. Si, por ejemplo, estoy exportando valores que no superen los $5,000, estamos hablando de una exportación simplificada.
en el cual hablamos de un formato que es la declaración simplificada de exportación, que lo podemos hacer de manera electrónica o incluso presencial. Como bien nos señala, son valores que no superen los $5.000 y en el cual aquí ya no interviene el agente de aduana. Uno mismo puede ser la persona quien realiza el despacho de su exportación. Aquí les estoy explicando un poco para el esquema cómo se maneja un procedimiento de exportación, ya si hablamos general, de manera especial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente empezar con el tema de la numeración, la DUA de la DAM, con los datos provisionales. Esta transmisión electrónica lo hace, por ejemplo, un agente de aduana. ¿Por qué con datos provisionales? Porque, por bien como lo sabemos, tenemos que pasar por el tema del peso final. Tenemos que pasar por la balanza y tener el tema del ticket. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Luego del tema de la mercancía, pasa por el tema del transporte interno hacia una zona primaria. La zona primaria me refiero a cualquier zona de control por parte de la entidad competente, que es en este caso la entidad de control SUNAT, que bien puede ser por un tema de un almacén, cualquier tipo de depósito, etc. Entonces, ahí vamos a llevar nuestra mercancía. Desde el lugar de producción, trasladamos nuestra mercancía hasta la zona primaria. Luego, cuando ya tenemos la mercancía en dicha zona, dicho almacén, ya tenemos la posibilidad de que nos hagan la asignación del canal. Actualmente se están manejando dos tipos de canales. Uno es el canal rojo y el canal naranja. En el caso del naranja, ya la mercancía está expedito a ser embarcado. Lo que antes podríamos decir que era un tema de un color verde, ahora puede ser que es una asignación de un color naranja. En cambio, en el caso de un tema de un canal rojo, ya tendríamos que considerar que nos van a hacer una revisión documentaria, una inspección física del producto. Nos van a abrir el contenedor para, sobre todo, verificar y contrastar si lo que hemos declarado en los documentos es lo mismo lo que se podría evidenciar de manera física en el tema del contenedor, ¿no? Y ya pasa el tema de la autorización para el embarque. Entonces, aquí ya es un tema más que todo, un proceso operativo que involucra tanto lo que es la carga, la estiva, que lo realizan los mismos, en el caso del tema, si lo marcamos por Python, son lo que llamamos las operaciones portuarias. Entonces, en el caso de la regularización, los datos ya tienen cierto tiempo para hacer la transmisión con los datos finales. El agente de aduana ya se encarga de hacer la transmisión, ya presentando, regularizando los datos, y ya podríamos hablar de un procedimiento de exportación como es que se da. Ahí tiene el enlace siguiente para poder acceder al procedimiento. ¿Qué tipo de documento o qué términos deberíamos conocer nosotros? Por ejemplo, hay un término que llamamos el arancel. Muchos me preguntan, ¿nosotros como exportadores pagamos arancel? Pues no, nosotros no se paga ningún tipo de aranceles. La exportación está grabado con aranceles, pero sí el caso de las importaciones. Por eso es que utilizo este tipo de términos para hablar el caso del arancel. Hablamos de 3 tipos en el Perú que se aplica, el ad valorem, el específico y el mixto. El ad valorem es lo que más se utiliza. Por ejemplo, hay ciertos niveles de arancel que se aplican en el país para las importaciones. El específico está más relacionado al tema del valor de mercancía, tras el peso. Y el mixto es una combinación ad valorem con el específico. La partida arancelaria. Ahora sí, este es un punto que quisiera explicarles, que la partida arancelaria, como anteriormente estuvimos haciendo una búsqueda de información estadística, utilicé un código para poder identificar lo que es el mango fresco. Para hablar de la partida arancelaria, en sí son códigos que nos permiten identificar al producto. Están en relación a un sistema arancelario, un sistema armonizado, en el cual permite de manera, se podría decir, valga la redundancia, sistematizar la declaración de una partida arancelaria. A través de la partida arancelaria hablamos de un lenguaje universal para los que estamos involucrados en el comercio internacional. Por ejemplo, si nosotros, cada país ya tiene un cierto lenguaje para poder identificar ciertos productos.
Por ejemplo, aquí nosotros decimos polos, en otros países no lo dicen de esta manera polos, lo dicen, le llaman playeras, camisetas, poleras, o sea, tienen diferentes denominaciones para poder declarar un producto, pero no, aquí cuando declaramos a través de códigos. Entonces, si hablamos de los 10 dígitos, declaramos 10 dígitos, hablamos de una subpartida nacional. Si hablamos de los 8 dígitos, hablamos de una subpartida andina, que es de la región. Si hablamos de los 6 dígitos, es una subpartida del sistema armonizado. En el caso, yo me quedo de los 6 dígitos, que tras esos 6 dígitos podemos hacer búsqueda de información estadística de cualquier país. Si, por ejemplo, quiero hacer la búsqueda del tema para el caso del mango, lo puedo hacer a 6 dígitos y puedo buscar información estadística de Japón, de Estados Unidos, sin ningún problema. Ya hablamos el caso, por ejemplo, de una partida del sistema armonizado a 4 dígitos, a 2 dígitos, y es a nivel de capítulo. En el enlace que les presento, ustedes pueden descargar el arancel de aduanas que se encuentran dentro del portal de SUNAT, y ahí van a encontrar todo el listado de partidas arancelarias que existen. Aquí he querido hacer un ejemplo para que ustedes puedan visualizar más o menos cómo es que se trata ese tipo de clasificación de partidas arancelarias. Hay diferentes formas de clasificar una partida. En el caso de un producto fresco como es el mango, un producto, ya tiene identificado una partida determinada. Por ejemplo, la 08, 04, 50, 20, 00 ya es una partida para ellos. Si, por ejemplo, hablamos de la 08, 04, 50, que era, como bien dije, 6 dígitos, podemos hacer la búsqueda de información estadística en cualquier país, bajo cualquier sistema portal, lo podemos hacer. Si ya hablamos, le colocamos ese 20, 00, hablamos de su partida nacional, en el cual nosotros declaramos para poder exportar. Entonces, ese es el caso del mango. Me preguntarán, ¿existe una partida para lo que es orgánico? O si, por ejemplo, quiero exportar una variedad Ken y otro tipo de variedad, el Atomic Atkins, si quiero exportar, por ejemplo, o quiero exportar, no sé, un tipo de variedad X, ¿existe una partida específica para ellos? Pues no. Aquí no te permite identificar claramente qué tipo de partidas vaya a ser. Simplemente te indica el producto, mango, y su respectivo código. Aquí es mucho más sencillo cuando hablamos del tema de la exportación como un producto como es el mango, pero pongámonos en otros casos en el cual no está determinada un código, sino ya entra dentro de las partidas bolsas, que ahí, como ustedes pueden visualizar en la última parte, entra en los demás. Son partidas bolsas en el cual todavía no tiene una partida identificada, en el cual, sobre todo a través del apoyo de instituciones como SUNAT, te permiten hacer una clasificación correcta de tu producto. Es muy importante hacer la declaración de la partida. Como bien os señalo, y lo repito, ya existe una partida para lo que son mangos frescos, y con esta partida podemos ver el movimiento de exportación tanto de este año como de los años anteriores. Ahora vamos a involucrarnos un poco sobre los documentos comerciales. Aquí vamos a hablar qué tipo de documentos requerimos para el tema de exportación. Uno de ellos es la factura comercial. Vamos a ver más adelante el tema del modelito, el modelo que es o el formato que podemos ir trabajando. La lista de empaque o packing list es un documento que detalla cada uno de los bultos que estamos embarcando y los certificados que requerimos. Por ejemplo, si hablamos del tema de exportación de mango, vamos a necesitar definitivamente un certificado fitosanitario y la entidad competente es SENASA. Si, por ejemplo, quiero exportar un jugo a base de mango, entonces estamos hablando de un producto procesado. Ahí estaríamos hablando de un certificado sanitario o un certificado de libre venta o libre comercialización, en el cual la entidad competente sería DIGESA. Ahí sí tendríamos que tener un documento, un registro sanitario, empezar a hacer mis trámites para lo que son las muestras de laboratorios,
muestras las muestras ante laboratorios que estén acreditados por INACAL, etcétera, cumplir con cierta normativa de etiquetado de destino, etcétera. Otro documento que hablamos cuando vamos a exportar es de un certificado de origen. Ojo que este certificado de origen no es de obligación su emisión, pero se da cuando el cliente lo requiere y sobre todo cuando nos da la posibilidad que a través de un acuerdo comercial podemos beneficiarnos de ciertas preferencias arancelarias, que bien podría ser de manera total, parcial o de manera total, una desgravación arancelaria. Si, por ejemplo, muchos sabemos que en el caso del mango existe una preferencia arancelaria que te permite ingresar a dichos mercados con 0 arancel. No es que usted vaya a tener que pagar aquí arancel, sino cuando la mercadería llega a destino, el cliente X, por ejemplo, en Estados Unidos, le van a hacer una serie de liquidación por derechos, aranceles, y él va a tener que pagar, pero si ese arancel estuviese 0 y no voy a pagar, entonces ahí tenemos que presentar el certificado de origen. Como bien lo dice su nombre, este documento permite acreditar el origen de una mercancía. El caso de su emisión va a depender mucho de qué mercado vayamos a exportar. Por ejemplo, si deseamos exportar a Estados Unidos o a Canadá, incluso para Corea del Sur, hablamos de un sistema de autocertificación. ¿Eso qué quiere decir el tema de autocertificación? En el cual el exportador se autocertifica a través de un formato, un documento, en el cual claramente dice que el exportador, el lugar de producción es, en este caso, Piura, Perú. Entonces ya el tema de la regla de origen se cumple con la regla de origen. Distinto sería, por ejemplo, si yo deseo exportar a la Unión Europea, o deseo exportar a Japón, o deseo exportar, por ejemplo, Corea del Sur, u otro, o mejor dicho, no, a Canadá, a otro mercado que no sea Estados Unidos, Canadá ni Corea del Sur, a países como la región, a Chile, o países a México. Entonces ahí voy a tener que tramitar el certificado de origen a través de la ventanilla única de comercio exterior, que es la BUCE. Usted va a tener que ingresar a través de la BUCE, a generar su declaración jurada, llenarla, adjuntar toda la documentación correspondiente relacionada al tema de la boleta o una factura, y ya pasan 1 o 2 días, el mismo revisor va a chequear si todo está ok y va a proceder a la emisión del documento, del certificado de origen. Otro tipo de documentos que puede estar involucrado a lo que el mismo importador lo vaya a requerir. Dentro del enlace que les proporciono se encuentran los modelos de documentos que se necesitan para el tema comercial. Este es un poco de un formato, como bien les indiqué, del formato de una factura comercial. ¿Qué puede ir en un formato de una factura comercial? El nombre, la dirección del exportador, el número de factura, evidentemente, la fecha, lo que está involucrado, a quién vas a facturar, quién es la empresa, la dirección del mismo comprador, algún tipo de referencia. Generalmente usamos un código que está relacionado a la orden del pedido, la descripción de la mercancía. Si estoy exportando, por ejemplo, 10 toneladas, 10.000 kilogramos de mango de tal variedad, tal calibre, todo lo vamos a detallar en la descripción de la mercancía, cuánto es el tema del precio unitario, el valor de la misma, las condiciones de la entrega de la mercancía y el medio de pago que voy a utilizar, entre otros detalles que están relacionados al embarque. Aquí hablamos de lista de empaque o también denominada packing list. Aquí lo mismo lo ligamos a través de un número de factura, la fecha del mismo, y aquí vamos a detallar las cantidades, los bultos, las dimensiones de cada, en este caso, si estamos trabajando el volumen, si es las dimensiones de la caja que estamos trabajando, las bandejas, etc. En el caso del documento de transporte internacional, hablamos del tema a qué tipo de medios de transporte vayan a utilizar. Si hablamos de un tema de transporte marítimo, o si es aéreo o, por ejemplo, terrestre, entonces cada tipo de medio de transporte maneja cierta documentación. Si, por ejemplo, hablamos del transporte marítimo, hablamos del conocimiento de embarque o bill of lading.
Si hablamos del transporte aéreo, hablamos de una guía aérea o un airway bill. Si hablamos de un tema de un transporte terrestre, hablamos de la carta aporte. ¿Quién emite ese documento? Lo emite el mismo transportista. Entonces, ¿qué tipo de mismo documento te permite comprobar? Pues lo que permite suscribir es el tema del contrato del transporte. Tras la emisión de ese documento, te permite establecer el contrato de transporte que se ha suscrito entre el transportista y sus condiciones. Y por sí mismo demuestra que existe una recepción de las mercancías por parte del mismo. Aquí yo les quiero mostrar un formato, un modelo de documento de transporte internacional en el cual existen ciertos criterios, puntos en el cual se establece, por ejemplo, se declara quién es el embarcador, en este caso el shipper, que sería la empresa que está exportando el producto. Aquí yo voy a declarar en mi documento de transporte internacional, por ejemplo, este es el conocimiento de embarque para vía marítima, el consignee, que es en este caso mi empresa, la empresa con quien he tomado contacto, el importador, el notificante, que puede ser el mismo el consignee o una agencia de carga, lo puedo declarar. El POL se refiere al tema del puerto de carga. Por sus siglas en inglés es puerto de carga. Básicamente, en este caso, si voy a embarcar desde el Callao o desde Paita, se declara. El puerto de destino, en este caso estamos hablando de un puerto en Estados Unidos, como es Newark. En este caso voy a detallar el volumen de la mercancía, la descripción de la misma, el número de los bultos. Aquí voy a colocar claramente qué tipo de producto es, el peso, las cantidades, los términos de pago. Voy a colocar el número de contenedor, se va a declarar los números de precintos, tanto en el caso del precinto del embarcador, el precinto de la aduana, y entre otros precintos en el caso de océano. Aquí se indica claramente el caso del flete de transporte, la fecha de embarque, etc. Este es para el caso del documento de transporte. Y aquí hablamos de 3 tipos de modalidades a lo que vamos involucrando ya yéndonos al último paso para cerrar esta presentación, que es el embarque al exterior. Aquí ya estamos hablando de 3 tipos de modalidades de transporte internacional, tanto en el caso de terrestre, aéreo o acuático, en el cual ya involucramos el transporte mucho más utilizado, que es el marítimo. Y dentro de las herramientas que PROM Perú pone a disposición, tenemos las herramientas logísticas. Una de ellas, por ejemplo, es las rutas marítimas, rutas aéreas, directorio logístico, herramientas de cubicaje. Entonces, ahora mismo voy a compartirles las herramientas para poder hacer la simulación y ustedes puedan visualizar un poco acerca de este tipo de herramientas que están de acceso libre y lo pueden encontrar dentro del portal de CISEX. Yo les estoy dejando el enlace directo para que ustedes puedan acceder. Vamos a ver si... Ahora sí. Ahora sí ya pueden visualizar en sus pantallas, en el caso de las rutas marítimas, ¿qué te permite hacer con este simulador? Por ejemplo, la única opción que lamentablemente lo han diseñado, sobre todo si queremos hacer una simulación de cuánto es el monto de flete posiblemente me puedan ofrecer o cuáles son las líneas navieras, en este caso son rutas marítimas, ofrecen el servicio, etc. Por ejemplo, quiero el caso de exportar a Paita, desde Paita hacia Alemania. Entonces yo selecciono a un puerto como Hamburgo, selecciono todo y aquí me va a traer esa herramienta, me va a enseñar un poco. Vamos a ver si podemos entrar. Vamos a ver si podemos entrar o existe algún error del puerto. Vamos a ver. Vamos a ver, me parece que sí existe. Entonces, vamos a ver si es un error. Si es un error de la partida, vamos a ver si podemos ver las rutas.
caso contrario, lo que básicamente me está direccionando a través de la opción que también tiene para poderse descargar de manera como un aplicativo en el celular, lo podemos hacer. Y lo que vamos a visualizar son la ruta que se maneja, por ejemplo, si hago para Alemania hacia Hamburgo, por el puerto de Hamburgo, voy a poder visualizar lo que es el flete de transporte internacional, cuánto es el costo, qué tipo de contenedores se están manejando. Puedo visualizar, por ejemplo, qué tipo de líneas navieras, si por ejemplo se están trabajando con MSC, si lo está haciendo Maersk u otro tipo de líneas navieras. Entonces te pueden indicar claramente cuáles son las rutas, si es semanal o diaria las salidas. Entonces eso es lo que te permite a través del tema de las herramientas logísticas, al igual que uno puede hacer a través de las rutas aéreas o directorio logístico. Ojo que en esta ocasión parece que sí hay algún problema para hacer la búsqueda, me direcciona a través de la opción para poder yo descargarme el aplicativo, así que los invito a que se puedan descargar el aplicativo si tienen la opción de Android o iOS. Y esta herramienta que yo quisiera mostrarle es el directorio logístico. Este directorio surgió justo por la necesidad del mismo exportador, porque había muchas consultas de empresas que nos decían, Claudia, yo quisiera tomar contacto con un agente de aduana o una agencia de carga que me haga toda la operación de exportación. Entonces, ¿con quién podría yo tomar contacto? Entonces, este directorio logístico, como bien sabemos, es un directorio en el cual nosotros podemos hacer las consultas. Por ejemplo, quiero tomar contacto con un agente de aduana que me brinde todo el servicio del tema de almacén, pagar el tema, por ejemplo, incluso agencia de carga. No solamente el tema de agencia de aduana me puede hacer toda la parte documentaria, sino también se trabaja con una agencia de carga. Entonces ahí este tipo de agencias de carga nos permite dar búsqueda de ofrecerles diferentes tipos de servicios. Como pueden visualizar en su pantalla, aquí les detalla qué tipo de servicios ofrece los operadores logísticos. Si, por ejemplo, cuentan con una agencia de aduana, si tienen tema de transporte de carga nacional, interno, maneja un tipo de seguro para las mercancías, un servicio de asesoría en términos de logística, de carga internacional, de tomar, por ejemplo, contacto con una naviera para que haga una reserva, un booking, para que en el mes de octubre se pueda embarcar. Entonces, ese tipo de empresas, este tipo, mejor dicho, de directorio, te ofrece todas las opciones que ustedes pueden hacer. Y si yo hago, por ejemplo, vamos a la opción, por ejemplo, opción de Gamma Card, o sea, aquí uno ya puede acceder claramente a la información de la misma empresa, como un tema de un dato de contacto, un teléfono, un correo electrónico. Por ejemplo, aquí he dado la opción a una de ellas, me da la dirección. Pueden hacer la búsqueda si, por ejemplo, en este caso es de Callao, pero también puede hacer la opción de búsqueda por Piura y también le ofrece la información qué tipo de operadores logísticos están localizados. Asimismo, tiene el tema del correo, el teléfono, datos en general, la página web, con qué tipo de clientes han trabajado, si hay algún tipo de, bueno, este caso está verificado, si está habido activo en SUNAT, la descripción, los contactos, qué tipo de servicios se brinda, certificaciones, por ejemplo, esta casa maneja un tipo de certificación como es BAS, OEA, que en caso es un operador económico autorizado, etc. Entonces, al igual, ustedes pueden hacer la búsqueda con otro tipo de empresas. Se recomienda siempre hacer la búsqueda, tomar cotización con diferentes empresas para ver siempre la mejor opción. Siempre consultar cuántos temas los costos, qué tipo de, qué tipo de servicio desean, saber qué tipo de costos están involucrados en el proceso. Es importante, como siempre lo menciono, involucrarse en cada una de las etapas de la exportación para conocer un poquito más de ello. Entonces, esto es básicamente, vamos a dejar de compartir.
hasta para mandar la presentación. Vamos a ver. Vamos a ver la presentación el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a compartir. Aquí está. Entonces, ya para culminar la presentación del día de hoy, aquí ustedes van a poder encontrar, ustedes tienen la opción de hacer la búsqueda correspondiente para la que son las herramientas logísticas. Ya vimos el caso del directorio, tanto de la información lo que son las rutas marítimas, pueden hacer la opción de búsqueda para lo que son las rutas aéreas. Y ya para culminar, quisiera darles la presentación de lo que es un video promocional del Mango Superfood. No sé si ya anteriormente lo han visualizado. Me gustaría compartirles este video. Vamos a ver si se puede, si pueden escuchar el audio. Vamos a ver si podemos. A ver. Ojalá que lo puedan escuchar. Es parte de un video promocional, como bien los indiqué, Superfoods. Sí. Y bueno, básicamente en este video vamos viendo acerca del tema de la recolección del mismo producto, el proceso, lo importante que significa este producto, que sabemos es una de las principales frutas tropicales que nos ofrece y es uno de los principales frutos que se exportan. Y hoy en día parte de los mercados de destinos están involucrados tanto para lo que son Países Bajos, Estados Unidos, a Asia. Como estuvimos viendo las estadísticas, dentro de los principales mercados vemos también a Corea del Sur. Entonces, ahí también van viendo el tema de la revisión de las muestras. Por ejemplo, sabemos bien que pasa por un tratamiento hidrotérmico, que son sometidos a altas temperaturas y, por ejemplo, deseamos exportar a Estados Unidos. Aquí ya vamos a ver un tema de una planta de empaque. Conocer un poco del proceso. Y ya vamos viendo unas hermosas imágenes del puerto. Y bueno, eso se dio básicamente el día, todo lo que dio es mostrarles el día de hoy. Claudia, muchas gracias a ti, contenido sumamente importante y creo yo también un tema que llega a complementar la serie de temas que hemos venido desarrollando a lo largo de estos talleres virtuales a cargo de APEN. Bueno, como el contenido ha sido de gran interés, te cuento que han surgido muchas dudas con respecto a temas particulares que cada uno de nuestros invitados asistentes al día de hoy ha podido experimentar en su día a día y quisiera que nos comentaras un poco acerca de esas dudas, ayudar a resolverlas. La primera es, ¿qué pasa si no encontramos los límites máximos de residuos de un producto? ¿Cómo es el caso particular de la cúrcuma? Bueno, en sí, evidentemente sí hay un proceso para poder distinguir, por ejemplo, cuando no tenemos los límites máximos de residuos, el tema de los plaguicidas para ciertos productos, generalmente va desde ciertos criterios. Uno, vigilando los límites máximos de residuos del país de destino, viendo en todo caso para ciertos límites, tomando contacto con la entidad competente, con SENASA, para que nos den mayor detalle de esos límites si en el mercado de destino nos están exigiendo. De repente sí existan, y si no, tomar a nivel de región. ¿Cuál es ese criterio? Básicamente quien nos va a dar va a ser la entidad competente, que va a ser SENASA. ¿Cuáles van a ser los límites que deberíamos considerar básicamente para tomar en consideración? Eso es claramente. Pero siempre referirnos, si es caso de Estados Unidos, ellos manejan sus propios límites máximos de residuos de plaguicidas. Si es en el caso de la Unión Europea, irnos a sus bases que ellos manejan. Y si no, tomar contacto con SENASA para que nos delimite cuáles son esos límites que se requiera para poder exportar el producto. Muy bien, tenemos una segunda duda. ¿A dónde debo recurrir
si mi cliente importador no me llegase a pagar? Bueno, eso es algo que sí, evidentemente preguntan. Hay ciertos criterios que deberíamos considerar. Primero, tenemos que recurrir a nuestro contrato. Como bien lo señalé desde el paso a paso, hablamos del contrato de compra-venta internacional. Y dentro del contrato nos involucramos en ciertos criterios para establecer el lugar de arbitraje. Hay que apelar a nuestro contrato. Puede ser que sea muy engorroso, tomativo, pero siempre vamos a tener que terminar con el tema del contrato, apelar a dicho documento. Entonces, si de repente el lugar de arbitraje sea que hemos acordado, sea aquí en origen o sea en el mercado de decisión, tenemos que acudir a las instancias que lo delimitan el contrato. No recurrir a la etapa post, en el cual no tengamos ningún tipo de contrato, no nos paguen, con quién ir, no. Hay que basarnos siempre en el tema del contrato, es lo que siempre recomendamos. Como decimos en el norte, papelito manda. Así es. Claudia, tercera duda. ¿Qué fuente de información sobre precios internacionales de mango le sugieres al público? Bueno, hay diferentes portales, algunos sí son de acceso de pago, otros son de acceso libre. Sí, evidentemente hay portales de acceso libre en uno del cual podemos ver el día a día de los precios internacionales del producto, pero algunos sí nos piden cierta suscripción. No recomendaría alguno porque generalmente son privados, excepto que vaya y acuda a un portal, por ejemplo, si quieres exportar a Estados Unidos, vaya y vigile portales en Estados Unidos del movimiento de exportación, no, mejor dicho, de los precios internacionales del mango que se están comercializando en Estados Unidos. O si yo quiero ver el precio internacional, sí, definitivamente son empresas privadas que los lanzan. Muy bien. ¿Han variado los procedimientos, Claudia, de exportación aduanera con motivo de la pandemia del COVID-19? Sí, ha habido algunos cambios en el tema del despacho, que evidentemente justo parte de lo que nosotros desarrollamos como entidad son capacitaciones y que ya en las próximas semanas vamos a desarrollar. Así que quiero aprovechar justo este espacio para poderlos invitar a que formen parte de nuestros miércoles de exportador. Son charlas gratuitas. Actualmente lo estamos haciendo de manera vía webinar. Entonces, si ustedes desean acceder, les recomiendo ingresar a través de nuestro fanpage de PROM Perú Oficial, donde también justo un especialista nos va a hablar también sobre los últimos cambios del tema del despacho de exportación que se está dando, incluso para el tema de simplificado. Entonces, sí tomaría un tiempo poder desarrollar cada uno de los puntos, así que los invito a que puedan recurrir a nuestros eventos de eventos de capacitación. Perfecto y oportuna acotación también, Claudia. Bueno, la siguiente duda creo va en torno a las oportunidades de negocio. Nos preguntan si hay alguna plataforma digital o página donde pueda contactarme con importadores interesados en mi producto. Bueno, sí, evidentemente hay. Lo que hace PROM Perú, más que todo, no es tanto de ofrecer una base de datos de importadores. Lo que hace PROM Perú es organizar ciertos eventos de promoción, como estuvimos hablando, lo que son ruedas de negocios, que ahora se está viendo de manera virtual y permite tomar contacto directo con sus compradores, tener la oportunidad, que es lo que te ofrecen. Que distinto sería darte un nombre de acción, lo cual no validamos si ese comprador cumple con ciertos requisitos. Entonces, en el caso de participación en evento de promoción, sí, evidentemente esos compradores sí están con una información que se le ha validado, quién es el representante legal, cuántos años tienen en el mercado, etcétera. Tanto con las oficinas comerciales, las OCEs, se hace un match quiénes son el tema de los compradores, sobre todo identificarlos. Entonces, a ellos sí, más que todo nosotros recurrimos. No tanto a páginas, que sí, evidentemente hay páginas de igualmente, como lo digo, de paga, que uno puede hacer la suscripción y te ofrece una lista siempre de compradores internacionales. Muy bien, ahora que mencionas esto, mencionaste también una lista de empresas calificadas. La siguiente duda va en torno a ello, porque no se preocupan tanto tal vez por la lista de empresas calificadas, pero sí por la lista de empresas que, digamos, que están tachados en una lista negra de aquellos que no llegan a completar el pago, ¿no? Ya sea por los productos que importan de acuerdo al Incoterm acordado.
¿Qué opinas tú? ¿Existe tal lista negra con respecto a empresas? No, bueno, sí hay ciertas empresas en el cual, si evidentemente, si no existen, si no tiene algún tipo de políticas o si ha visto algún tipo de acciones que no son las más, se podría decir, justas, en el sentido, hay un tipo de desviación, etcétera, sí, evidentemente se pone como tipo de alertas internamente entre las oficinas comerciales, sí he escuchado algo así de temas de alertas que se dan entre compradores, si es que llega por nuestras manos. Y definitivamente no tendrían opción de participar en ningún tipo de evento de promoción comercial y tomar contacto con una empresa peruana. Perfecto, Claudia. Nuestra última duda es con respecto al mango, protagonista en estos talleres. ¿La partida para mango convencional es diferente para el mango orgánico o es la misma? Sí, justo ahí lo detallé en la presentación porque son muchas las preguntas que me realizan también cuando desean exportar un producto. No hay ningún tipo de diferencia si quiero determinar la partida arancelaria de un producto orgánico o de un producto convencional. No, ni tampoco el tema de la variedad del producto. Se sigue manteniendo, como hemos visto, la 08, 05 de la 20. Así es. Claudia, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Hemos llegado a la parte final de este taller virtual organizado por AP.